Muy buenas tardes, hermanas que nos ven por la transmisión aquí en la página de Coherederas. En esta ocasión, en este martes, se hizo la transmisión un poquito más temprano. Yo sé que muchas de ustedes trabajan, así que pues cuando salgan de su trabajo puedan ver la repetición de esta transmisión. Y también pues muy contenta de estar aquí de nuevo con mis hermanas aquí en Cardel, con muchas caras nuevas, ¿verdad? Muchas hermanitas nuevas también. Y bueno, hermanos, vamos a seguir hablando de este aspecto de la sexualidad que hemos estado enfatizando, de la mujer al ser imagen y semejanza de Dios, ¿correcto? Tenemos un texto base, hermanas, no sé si se acuerdan cuál es ese texto base. Génesis capítulo 1, 27, 28, bueno, desde el 26, porque realmente ahí nos está hablando, ¿verdad?, de cómo Dios diseñó esta creación especial del hombre y de la mujer. Pero hablando de este aspecto de la mujer que nos compete a nosotras, estamos hablando de ese atributo o responsabilidad que Dios nos ha dado como obligación de multiplicarnos con el varón. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1 y vamos a leer versículo 27 y versículo 28. No importa que seamos tan repetitivas, el punto es tomar el texto base para así poder explicar, ¿verdad?, todo lo demás que la Escritura nos habla con respecto a este tema. ¿Ya estamos ubicadas ahí en Génesis capítulo 1, 27 y 28? Vamos a dar lectura a todas juntas, hermanas. 1, 2, 3. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En sí, hermanas, vamos a hablar en esta tarde sobre aspectos de la sexualidad, tomando como base el tema de la fornicación y a su vez el adulterio. Si desde un principio, hermanas, Dios al crear al hombre y a la mujer, si Él hubiese tomado como esa intimidad o ese acto sexual natural como pecado, Dios le hubiese dado bendición. Si lo hubiese concedido como pecado, no. O sea, en otras palabras, para que me entiendan, ¿las relaciones sexuales son pecado? ¿Qué opinan, hermanas? ¿El tener relaciones sexuales es pecado? Depende. Pero abiertamente, a la luz de este pasaje de Génesis 1, 28, no. Porque cuando Dios les va a dar esa orden, esa responsabilidad de multiplicarse, de fructificarse, dice, y los bendijo Dios. Dios proclamó un bien. Si hubiese sido pecado, Dios hubiera dicho, y maldijo Dios y les dijo, pues multiplíquense, ¿verdad? Pero pues aquí ya está de por medio una maldición. No, sino que Dios sabía que esa unión en un acto sexual biológicamente natural no era pecado, sino era bendecido por Dios mismo, y que Dios mismo estaba impulsando a Adán y a Eva a multiplicarse y posteriormente, pues por medio de ellos los hijos, igualmente repetir este patrón. No lo estaba viendo como algo pecaminoso, ¿o sí? No. Pero ¿qué pasa, hermanas? Se pierde el orden. Cuando el hombre y la mujer deciden ignorar por completo a Dios, ¿verdad? Deciden desviar por un segundo su mente y su corazón y empezar a pensar en ellos mismos, ahí viene el pecado. Realmente la palabra pecado es errar en el blanco. Ellos erraron ante ese orden divino, y posteriormente que viene el pecado, ya se empiezan a ver ciertas distorsiones en el acto sexual que era puro, en ese acto sexual que Dios había dado como una bendición. Y dentro de esos desórdenes, hermanas, y perversidades, se encuentra precisamente la palabra fornicación, que conlleva muchos actos ilícitos e inmorales sexualmente, pero el más común, hermanas, en esta tierra, y el más común que surgió después de la caída, fue el adulterio. Son temas sumamente incómodos, pero son temas muy importantes de poder tocar, porque el mismo Jesucristo
habló de ese aspecto. Si no hubiese sido importante para Cristo, no lo hubiera mencionado. Pero estamos ante una era donde se está repitiendo el patrón después de la caída en ciclo, hermanas. Realmente no hay nada nuevo debajo del sol, así lo menciona Salomón, sino que cada vez se va agudizando más, y la conciencia de las personas se está haciendo más cauterizada, que ya ven tan natural el hablar de este aspecto, ya no les incomoda, a no ser que ya se vaya de manera directa a tocar el punto con la persona, ¿verdad? Pero si mi vecina lo hace y yo también, no me es incómodo, porque mi vecina lo hace. Pero si vamos con la persona, en este caso las cristianas, las creyentes que están cometiendo estos actos ilícitos y se les exhorta, ya nos incomoda. ¿Por qué? ¿Por qué no fue con la vecina primero? ¿Por qué viene conmigo? Entonces, el aspecto, hermanas, es entender esto. Muchas de nosotras podemos estar pasando por esta clase de actos y no nos incomoda, pero sí nos debe de incomodar si lo estamos practicando. Este es el primer aspecto. Y segunda, que yo no soy quien ni nadie de la iglesia para hacer un prejuicio, ni tampoco para hacer un juicio y condenar, porque el único que tiene ese atributo de condenar y de perdonar es Jesucristo. Así que tenemos que acudir a Cristo y saber por medio de Cristo y de las Escrituras cómo actúa Cristo ante las mujeres que están en este acto ilícito. ¿Correcto, hermanas? ¿Vamos hasta aquí muy bien? Ok, quisiera decir primero ese aspecto, hermanas. El tener intimidad sexual no es pecado. Y es que a veces, hermanas, esto lo aprendemos por las abuelitas y las tatarabuelitas, ¿verdad? Que para ellas era un susto hablar de una intimidad sexual con su pareja, al grado de que ya cuando llega a cierta edad duermen en camas separadas, duermen en cuartos separados y ya no intiman más. O sea, ellos ven solamente ese acto de intimidad solamente como el poder tener una descendencia, pero no lo disfrutan, no se deleitan, no lo consagran al Señor. Y lo más triste es que aunque duermen en camas separadas y aunque aparentemente están separados y ya no vuelven a intimar, probablemente por ahí el esposo tenga un amorío, o probablemente por ahí la esposa tenga un amorío y sí disfrute tener relaciones sexuales con otra persona que no sea su cónyuge. Entonces, ¿esto se ha visto, hermanas? Sí, porque así lo enseñaban a veces las abuelitas, ¿verdad? Cuando llegue a cierta edad, tú ya no puedes dormir con tu esposo, tienes que dormir en camas separadas. Y ya pensamos en esa idea de hacer un super cuarto para que ya cuando llegue ese momento, tú tu cama y yo mi cama. Pero realmente, hermanas, esos son paradigmas y de nuevo, como lo veníamos viendo, son ideologías que si no lo enseña la Escritura, no lo debemos hacer. Entonces, hermanas, el acto sexual, como lo menciona aquí en Génesis, es un acto que Dios bendice. Dios sí pronuncia un bien en esa intimidad sexual, pero debe de cumplir ciertos requisitos, hermanas, ese acto sexual. Si no, entonces cualquiera podría hacerlo y no pasaría nada. Pero si Dios está bendiciendo desde el Génesis aquí con la creación de Adán y de Eva, este acto sexual es porque ante Dios ellos dos eran un matrimonio, no eran gentes extrañas. No es que Adán tuviese otra mujer y Eva otra mujer y aún así Dios está diciendo, pues sí, tú ahí, Adán, pues si tienes otra, pero pues yo bendigo tu relación con Eva, aunque Eva tiene otro. ¿Es así, hermanas? No, porque en la creación no había nadie más que Adán y Eva. Entonces esto va implícito, hermanas. La intimidad sexual dentro del matrimonio no es pecado. Ese es lo primero que tenemos que entender que nos está enseñando el Génesis. Ante Dios, aunque no hubo un acto legal, ni un abogado que constara, ¿verdad?, un acta de matrimonio, ni hubo ahí, como la película de Cenicienta, todos los animalitos ahí siendo testigos de esa unión, realmente Dios estaba aprobando esa unión entre Adán y Eva. Si Dios lo aprueba, nadie puede estar en contra de lo que Dios ha aprobado. Entonces, para Dios, Adán y Eva eran matrimonio. Sí, porque, hermanas, más adelante, en el mismo Génesis, capítulo 2, versículo 23, después de que ya nos explica detalladamente cómo fue esa formación de la mujer,
vemos que Adán expresa esto. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y ahí viene el primer principio, hermanas, en el Génesis, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿por qué Dios declara esto? ¿Adán tenía mamá? ¿Tenía papá? ¿Eva? No. ¿Pero por qué lo menciona y lo toma de referencia con Adán y Eva? Porque este era el instructivo del inicio de la vida. De ellos y todos los descendientes de la tierra que surgieran de ellos, este principio tenía que llevarse a cabo. Esta unión conyugal tenía que llevarse a cabo. Recordemos, hermanas, que en el Génesis todavía explícitamente y literalmente no estaban los 10 mandamientos ni la ley de Dios. Pero esto ya lo está considerando Dios como un mandato. Dejar el hombre, cuando desea casarse, a su papá y a su mamá, igualmente esto va implícito en la mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no es más el varón ni la mujer, sino los dos uno. Ahí está esa unión, hermanas. Es importante entender esto. Dios ve el matrimonio como una unión. Algo similar, hermanas, como la Trinidad. No hay 3 dioses, hay un solo Dios, pero esto está representado por 3 personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Mi esposo y yo somos una sola carne, pero estamos representados por 2 personas distinguibles. Claramente se distingue quién es el varón y quién es la mujer. Claramente se distingue quién es Carlos y quién es Greta. Pero ante Dios somos una sola carne. ¿Se entiende, hermanas, ya la profundidad de esa consagración? Así que Dios no es un Dios enojón que dice: no disfrutes, no tengas placer al intimar con tu esposo o con tu esposa, porque eso no es pecado. Dios puso, hermanas, ese apetito en los varones. Dios puso esa sensibilidad y necesidad de tener intimidad sexual. ¿Se entiende, hermanas? Así que no es pecado. Obviamente ya no estamos disfrutándolo con esa inocencia que en un momento la disfrutó Adán y Eva. Porque fíjense, hermanas, que en el versículo 25 de lo que estábamos leyendo, dice lo siguiente: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No estaba su mente caída, no había corrupción en su mente. Los dos estaban desnudos y no lo sabían, y no se avergonzaban. Ya se enteran que están desnudos y empieza a existir cierto morbo cuando ellos comen el fruto, y por eso se cubren con hojas. Entonces ahí ya vemos, hermanas, nosotros todavía no sabemos qué es disfrutar de esa intimidad sexual sin que haya morbo, sin que haya una intención negativa. ¿Se entiende? Pero aún así, si tenemos ese acto sexual dentro del matrimonio, no es pecado. Pero lo que sí es pecado, hermanas, lo que sí está mal y lo que la Escritura constantemente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento condenan es precisamente actos de fornicación. La palabra fornicación, hermanas, viene de la palabra griega porneia, o una palabra desligada a esto es pornos. ¿Les suena? Sí, ¿verdad? Ya, yo no voy a dar detalles porque aquí hay menores, pero pornos es una palabra muy común, ¿verdad? Entonces, la fornicación viene derivada de esta palabra griega, porneia, y en español, literalmente, hermanas, significa inmoralidades sexuales o actos ilícitos sexuales. O sea, pornos tiene que ver con sexualidad, hermanas, pero no una sexualidad que Dios esté bendiciendo, sino una sexualidad altamente pecaminosa e inmoral. Esto lleva el pecado, esto llevó la caída del pecado, hermanas, a que existiera la fornicación. Dentro de la fornicación, hermanas, estamos hablando, y lo pueden investigar ustedes porque no quiero entrar en detalles pormenores, pero dentro de esto, hermanos, está el lesbianismo, la zoofilia, el incesto, la pedofilia e incluso
actos íntimos de mucha inmoralidad, donde la boca no se usa para lo que es, donde el aparato reproductor femenino y masculino están explorando otras áreas que no les corresponde. ¿Me están entendiendo, hermanas? ¿Sí? Actos ilícitos en uso que Dios no diseñó. Naturalmente, el aparato reproductor masculino y el femenino tienen su función natural. Así que no les costó a Adán y a Eva saber cómo funcionaba, porque ya estaba implícita en la biología. ¿Se entiende, hermanas? Pero explorar otra clase de cosas que abiertamente hablan las sexólogas o los sexólogos, que causa placer y muchas otras cosas, eso ya entra dentro de la fornicación, hermanas. Cuando la boca y el aparato reproductor femenino y masculino se están ocupando en usos no correctos ni naturalmente biológicos para lo que fueron creados. ¿Sí me entienden, hermanas? Así que toda desviación sexual muy contraria a lo que la Escritura establece es fornicación. Y es interesante ver que dentro de la fornicación existe también ese derivado de la pornografía. Esto es fornicación, hermanas. Cuando hay placer al ver algo gráfico, que eso debe de ser algo muy íntimo. ¿Se entiende? Naturalmente, hermanas, hay un manual aquí donde diga que tus niños no estén involucrados en tu acto sexual. No, literalmente no, pero es algo que se entiende, hermanas, por lógica, ¿verdad? Por eso los niños, por eso los hijos tienen que tener su cuarto aparte, porque este acto sexual debe de ser consumado en intimidad. Por eso es intimidad, ¿verdad? En un lugar secreto donde solo tu cónyuge y tú lo puedan llevar a cabo sin contaminación. ¿Sí me están entendiendo, hermanas? Así que esto de la sexualidad es un aspecto, hermanas, muy sagrado. O sea, no es cualquier cosa. Y aunque la sociedad no lo quiera pintar como cualquier cosa, no es así, hermanas. O sea, uso de preservativos, de anticonceptivos, eso es muy contrario a la voluntad de Dios. Porque si de Dios hubiese estado diseñar métodos anticonceptivos y preservativos, desde el Génesis ya les hubiera dado ahí su lista. Mira, Eva, tú tienes que tomar estas hierbitas. Mira, Adán, tú tienes que hacer esta clase de cosas y actos para evitar la consumación. ¿Eso les explicó Dios? No, hermanas. ¿Cuál fue el mandato? Fructificad y multiplicaos. ¿Pero qué nos enseña la sociedad? ¿Tienes necesidades? ¿Estás jovencita pero no te quieres embarazar? ¿Tú joven estás con ese apetito feroz? Consume esto, ponte esto, evita embarazos. Ahora, mis hermanas, cuando ustedes tienen a sus hijos, ni siquiera les preguntan, casi las obligan a ponerse un método anticonceptivo. Y ellos lo manejan como planeación familiar. Planea tu familia. ¿Cómo? ¿Somos Dios? Nosotros sabemos con sabiduría cómo planear. ¿Sabemos los tiempos medidos cuando es justo y cuando no es justo? Pues no, hermanas. ¿Eso a quién le compete? ¿A Dios? Dios sabe en el momento exacto en el que Él decide, este es el momento en el que va a quedar embarazada y de aquí se sueltan 5 hijos, ¿no? Y decimos, ¿y por qué tantos? Pues porque el Señor sabe que tienes las capacidades para criar 5 hijos. Y eso no te corresponde a ti decir sí o decir no. Y también las mujeres que no han tenido la oportunidad de concebir, ¿me debo de quejar con Dios? No. Simplemente decir, ok, Señor, tú no quieres, no quieres. Si nunca va a ser tu voluntad tener hijos, está bien, lo acepto. Pero no estar buscando inseminaciones artificiales y métodos de por aquí, métodos de por allá, y tómate esto y haz de por acá, y gastar dineral cuando Dios dice no, o cuando Dios dice sí. O sea, es muy triste, hermanas, ver queja de señoritas diciendo, es que yo no quería embarazarme y a la primera pegó. Pues gracias a Dios, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo podemos expresar esa falta de sabiduría, hermanas? Eso es insensatez, eso es egoísmo, porque Dios estableció para la creación del hombre y la mujer fructificar y multiplicarse. Así que esto es algo natural,
Pero todas estas cosas, hermanas, la sociedad lo ha venido maquillando para que no se sienta culpabilidad. Ahora esas marchas de sí al aborto, yo tengo obligación y derecho con mi cuerpo. Bueno, sí, pero ¿qué hay del ser? ¿No eres responsable de ese producto? Claro, porque tú decidiste consumar un acto sexual. Así que no vengas a decir que no eres responsable. Eres altamente responsable, y ese ser que nace en ti, Dios lo mandó como un producto natural, como algo natural de una intimidad sexual. ¿No te quieres embarazar? No intimes sexualmente. ¿Se entiende, hermanas, esa lógica? No quieres estar ahí a cada rato con el aborto, no quieres estar consumiendo ni nada, no tengas actos sexuales. Pero si no puedes contenerte, pues no impidas la concepción. ¿Sí se va entendiendo, hermanas, cómo tenemos que empezar a descartar? O sea, es tan común ahora en el cristianismo que las hermanas pregunten, ¿qué método usa usted, hermana? ¿Método de qué? Pues sí, método anticonceptivo, hermana, es que las hormonas me engordan, es que esto me hace esto y lo otro. ¿Qué usa usted? Porque la vemos tan fresca. No, pues yo no uso ningún método, hermanas. Yo uso el método bíblico. Dependo de Dios y no intoxico mi cuerpo con cosas que me dañan, con cosas que van ante y en contra de lo natural. ¿Se va entendiendo, hermanas? ¿Se va entendiendo? Eso de opérate porque si no la planificación, pues es decir, en el hospital, pues ¿para qué me forzas? Yo no me quiero operar, yo quiero depender de Dios. ¿Te vamos a cobrar? Pues cóbrenme si quieren cobrarme, pero eso es un delito y los voy a denunciar, porque la decisión es mía y de mi esposo, no suya, no de la enfermera que me está forzando a firmar que me van a hacer la operación, o que me tienen que insertar un dispositivo, o que tengo que firmar para tomar unas pastillas. Eso no, hermanas, eso no es lícito, eso no es legal, hermanas, no es legal. Entonces eso se puede denunciar y demandar, porque eso no está bien. Uno es libre en cuanto a poder salir del hospital sin un método de esos, porque estamos dependiendo de Dios. Entonces, hablando ya, hermanas, más entradamente al adulterio, por cuestiones de tiempo, el adulterio es algo muy común que se ve reflejado en el Génesis, cuando hay esa descendencia de Caín y de Abel. ¿Recuerdan quién es Caín y Abel? Son los dos primeros hijos de Adán y de Eva. Por el libro de Primera Carta de Juan, podemos entender que Caín era del maligno, o sea que sus actos eran malos, pero que Abel, en el libro de Hebreos, dice que él era de Dios, por cuanto todo lo que hacía, lo hacía con fe. Así que él fue justo por su fe y no por sus obras. Pero cuando Caín atenta contra Dios y asesina a su hermano, se dividen, ¿verdad? Él huye naturalmente de esa responsabilidad, y entonces Dios le pone una señal, y bueno, él empieza a crear su propia familia y su propia ciudad, su descendencia, ¿verdad? Pero es interesante ver, hermanas, de que cuando no se lleva a cabo la descendencia, y esto sí, hermanas, esto sí es bíblico, cuando en su familia no se lleva a cabo las instrucciones bíblicas a la formación de esta descendencia, tarde o temprano se va a corromper y su generación no va a honrar a Dios, va a deshonrar a Dios. Noten, hermanas, vamos a Génesis capítulo 4, versículo 17, y nos vamos a dar cuenta de estos dos contrastes, hermanas, y cuándo fue que surgió el adulterio por primera vez. Génesis capítulo 4, versículo 17. Lo voy a leer. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y noten, hermanas, versículo 19. Y Lamec tomó para sí, ¿cuántas? Dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Recordemos, hermanas, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿no dice?
a sus mujeres. Tampoco dice a sus varones. Dice a su mujer en un sentido singular. ¿Qué pasa con Lamec, hermanas? Se unió con 2 mujeres. Esto se llama bigamia. Y la bigamia es adulterio. O también la poligamia, cuando se tiene más de 1 o más de 2. Y esto es adulterio. Pero Lamec no le importó. Lamec, igual por ser descendencia de Caín, una descendencia sin el orden de Dios, sin el orden bíblico, dice que tomó para 2. Y vean cómo era el proceder de este varón. Y dijo, versículo 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Y vean el corazón de este hombre. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Vean la perversidad de este varón. Un varón que si alguien estaba en contra de él, no solo se iba a enojar, sino lo iba a matar, como Caín lo hizo con su hermano Abel. Tenga la persona o no problema con él, si se veía que estaba molesto, lo iba a matar. Y todavía pone como manifiesto y como forma de guía a su abuelo, ¿no? A su tatarabuelo, a Caín. Si Caín fue así, entonces yo, más 70 veces 7. Este es el ejemplo, hermanas, de una descendencia sin Dios. Pero aquí en el versículo 25 muestra el contraste de una descendencia que empieza otra vez a tomar en cuenta los principios de Dios, a Dios mismo. Versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo de ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y vean, hermanas, esto es muy interesante. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. O sea, Set, al saber lo que había acontecido con su hermano Abel, dijo, hay que considerar a Dios. Si ya Dios me está concediendo un hijo, pues este hijo tiene que conocer los principios de Dios, y es por eso que su hijo empezó a convocar el nombre del Señor, a no estar tomando 2 mujeres, a que las mujeres no estén tomando 2 varones, sino que se establezca ese principio de diseño que Dios había hecho con Adán y con Eva. Entonces, hermanas, la relación sexual entre una persona casada que no sea con su cónyuge, eso es adulterio. Supongamos un ejemplo, yo estoy casada con mi esposo Carlos, pero yo decido dejar a mi esposo y por ahí conozco a otro varón y intimo con él. Para empezar, hermanas, estoy quebrantando un principio, porque aunque aparentemente físicamente yo ya no esté con mi esposo, Dios mira a Greta y a Carlos como una sola carne, o sea, una unión altamente profunda, hermanas. Y aunque a mí ya se me olvidó y yo intimo con otro varón que no es mi cónyuge, ya estoy cometiendo adulterio, porque estoy traicionando esa unión y ese pacto que Dios ha establecido. ¿Sí se entiende, hermanas? Esto en sentidos de separación. Pero supongamos que yo no me separo y por ahí un varón pues me supo conquistar y a escondidas de mi esposo cedo y entonces cometo ese acto sexual con alguien externo a mi pareja. Eso también es adulterio, hermanas. Es más común, porque el machismo siempre ha estado un poco más presente y lo ven tan natural, es más común el adulterio, o fue en su momento más común en varones que en mujeres. Pero ahorita con el feminismo, hermanas, el adulterio que lo lleva a cabo una mujer está por los cielos el porcentaje. O sea, ya la mujer de planamente aparentemente se liberó, pero en lugar de liberarse para bien, se está llevando un arrastre profundo de pecado. Entonces, hermanas, vamos a Mateo,
capítulo 19, y esto es enseñanza propia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos puede declarar, hermanas, las cosas mejor que nadie? Jesucristo. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Pero hermanas, cuando ustedes tengan alguna duda sobre aspectos de sexualidad, Jesucristo lo enseñó. La Escritura y la ley misma que Dios dio a Moisés también da términos con respecto a eso. Así que leer otros libros fuera de la Escritura muchas veces nos puede causar tropiezo, ser mal aconsejadas. Y cuando acudimos a consejo con aspectos de sexualidad, pero no nos están citando la Escritura, hermanas, nos puede llevar a actos peores, y nuestra condición, en lugar de ser restaurada, nos puede llevar a una condición fracturada. ¿Se entiende, hermanas? Ahora vean, dice el versículo 19: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: es lícito, o sea, es legal al hombre repudiar, en otras palabras, dar carta de divorcio a su mujer por cualquier causa. Y es que, hermanas, esto era algo tan natural en el pueblo judío, tan natural, que ¿se acuerdan de la historia de Juan 4, la mujer samaritana? ¿Cuántas veces la habían repudiado? 5. ¿Y qué dijo? Ya no, voy a tener acumuladero aquí de papeles, ¿verdad? De puras actas de divorcio. No, pues ya con el que vivo, ya no me caso. Ya así la manejamos para que cuando ya se vaya no me deje el papel, ni me esté yendo a dar vueltas para el trámite. O sea, vean, hermanas, cómo era tan común ese caso. 5 maridos había tenido, y el que con el que estaba no era su marido legalmente. Así que ella tenía un problema de adulterio altamente grave, porque ella deseaba llenar una necesidad espiritual con algo físico, con hombres. Y aquí están buscando tentar a Jesús. Obviamente, hermanas, en la ley de Moisés sí estaba dado el que el hombre podía dar carta de divorcio a su mujer, pero no por cualquier causa. Así que aquí está la tentación, aquí está el motivo para hacer tropezar a Jesús. Si Jesús decía sí, iban a decir blasfemia, porque no por cualquier causa, sino salvo por fornicación. Y si Jesús decía no, entonces iban a decir blasfemia, porque Moisés sí dijo y sí autorizó dar carta de divorcio. Pero vean la sabiduría con lo que lo maneja Jesús, y cómo Jesús va a tomar como base lo que nosotras debemos de tomar. Versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿qué, hermanas? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿A qué se acuerdan con este versículo, hermanas? Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. ¿Se dan cuenta, hermanas? ¿Cómo Jesús va a tomar de modelo el diseño original? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Otra vez haciendo ese énfasis de varón y hembra, ¿no? Y versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿En dónde dice esto, hermanas? Génesis capítulo 2, 24. Génesis 2:24. ¿Se dan cuenta, hermanas, que Jesús no se sacaba ases de la manga? Jesús tuvo que, como niño, prepararse en todo el Antiguo Testamento para que él pudiera citar la Escritura. Jesús no vino a enseñar nada nuevo, hermanas. Jesús vino a cumplir con toda justicia. Así que él está citando el Génesis. Para empezar, fariseos tienen que entender algo, que su respuesta y mi respuesta les debe de preocupar si está basado en lo escrito en el Antiguo Pacto. ¿Que no se acuerdan qué dice el Génesis, en otras palabras? Y entonces le preguntan por ahí, versículo 7, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahí van otra vez a provocar a Jesús.
Pero vean la sabiduría, versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y es más, dice Jesús, versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo o solamente por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué pasa, hermanas? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que dice Jesús, esto no se acaba. O sea, de repudiar y de dar carta de divorcio cualquiera. Pero ¿se termina ahí? No, te lleva a un estado peor todavía. Porque si te casas con otra persona, adulteras. A lo mejor el esposo dice, ya no me gustó, se puso gorda, ya no me gustó cómo cocina, ya no me gustó, ya le salieron granos, ya quedó mal de los embarazos, esa flacidez que no se puede quitar, ya me aburrió, ya había la otra jovencita, ¿verdad? Esta está nueva, la voy a estrenar. Bueno, Jesús está diciendo, no es lícito por cualquier causa. Y si Moisés dio carta de divorcio, lo único que sí era lícito era si había acto de fornicación, ya sea que encontraras a tu mujer con otro, o ya sea que encontraras a tu varón con otro. Ahí sí. Pero no termina ahí. La persona que está dispuesta a dar carta de divorcio se debe de quedar sola y solo. El varón si la repudió. Porque si se casan con otra persona que no sea esa sola carne, adulteran. ¿Se dan cuenta cómo Jesús está enseñando aquí del adulterio, hermanas? Y es un principio que él está mencionando. Ahora, hermanas, ¿el divorcio es tan común también en nuestros tiempos? Sí. Pero Jesús está diciendo aquí, por la dureza de su corazón. ¿Qué nos vino a enseñar Jesús, hermanas? El amor, expresada en el perdón. Si ustedes, hermanas, han sido o están siendo víctimas de adulterio por su cónyuge, ¿qué quiere nuestro Señor Jesucristo que hagamos? ¿Divorcio? ¿Separación? ¿Te mando a la sala? ¿Divídeme el cuarto? ¿Te duermes en otra cama? No. Separación, no. Dice él, salvo, si quieres, pero eso va a ser signo de dureza de corazón. Tienes que perdonarlo. Eso es, hermanas. Y para nosotros es así como decir, ¿qué? Si me escucha ahorita en este momento una feminista, me quita de aquí y empieza a reclamarme. Pero yo le diría, ¿en base a qué argumentos me das? Yo te estoy dando un argumento que el mismo Cristo enseñó. Se debe de perdonar. Y vamos a decir, hermana, pero es que no es la primera, ya van 5 veces. Sí, hermana, perdónalo. Porque si no tiene a Cristo, Él tiene que ver en ti a Cristo. Si ponemos nuestros ojos en Cristo, y Cristo nos ha enseñado que tenemos que aprender, ¿verdad?, de Él, pues tenemos que hacerlo en este aspecto, hermana, aunque es humillante y aunque es doloroso. Pero el que más sufrió humillación fue Cristo, hermanas. Una humillación que nadie ha experimentado, porque esta humillación lo llevó a la misma muerte. Y el perdonar a tu esposo por un acto de adulterio no te va a llevar a la muerte, ¿o sí? No, hermanas. No te va a llevar a la cárcel, ¿o sí? Si matas a la persona con la que te engañó, sí te lleva a la cárcel. Si matas a tu marido porque lo cachaste, pues te vas a la cárcel. Incluso hasta pena de muerte, si es que fuiste muy sádica, ¿verdad? Pero si lo perdonas, no te lleva a eso. Si lo perdonas, te lleva a una parte más excelente, a esa parte excelente que es el amor supremo, como Cristo mismo nos lo dio. Entonces, hermanas, Cristo quiere que evitemos y que quitemos de nuestra vida estos actos de adulterio, porque es un ciclo vicioso. Dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero cuando castigamos a nuestro esposo en no intimar con él ni suplir esa necesidad en el acto sexual, es seguro, hermanas, que tarde o temprano él adultera. Porque me enojé, porque no me quiso comprar lo que yo quise, porque no me cumplió mi capricho, porque no levantó su ropa cochina del suelo, porque no me hizo esto, porque no me hizo el otro, lo castigo, porque solo así entiende. No, hermanas, no hagamos eso, porque ese castigo lo vamos a llevar a una destrucción total de nuestro matrimonio.
Es una queja, hermanas, constante de la mujer. Híjole, tiene ganas, quiere estar conmigo. Yo estoy cansada, me duelen los pies, dice muchas cosas, estuve con los niños. ¿Por qué que no considera? Hermanas, si nos gana el egoísmo, si nos gana el cansancio, si nos gana esa parte perezosa, lo llevamos al adulterio. Porque está diseñado así el varón y la mujer para cumplir con un acto sexual. Eso lo vamos a ver más adelante, hermanas, en la sección del deber conyugal. Pero es un panorama, hermanas, que nos puede llevar a esto. Si nuestro esposo nos repudia y no intima con nosotros y nosotros tenemos esa necesidad, ¿a qué nos está llevando el esposo? Al adulterio, hermanas. Eso es seguro, eso es seguro. Pero Jesús va a explicar el adulterio, hermanas, aún más profundamente, porque en la ley de Moisés, hermanas, estaba establecido que el hombre y la mujer que fueran cachados en el mismo acto de adulterio, ¿saben qué les pasaba, hermanas? Y llevaban a las afueras de la ciudad, les hacían unos hoyitos, los enterraban a media cinturita para que no pudieran chisparse, y el esposo era el primero, porque había cachado a su esposa, era el primero en arrojar la piedra, y a donde le cayera, o sea, ahí sí le calculaba y le daba aquí, ahí cayó. Y no solo el esposo, si tenía hijos, los hijos tomaban piedras y le aventaban a la mamá. Y no solo eso, el rabino o el líder de esa comunidad empezaba también, y todos los demás, hasta que la mujer quedaba muerta por lapidación. Pero si era más el odio, hermanas, hasta las quemaban. Y igualmente con los varones, si era mucho el odio, lo quemaban, y si no, también lo lapidaban. Así que, hermanas, este aspecto sexual ante Dios es sumamente delicado. O sea, estamos ante un Dios de orden, ante un Dios de justicia, hermanas, que por eso declaró eso: cualquiera que fuese sorprendido en ese acto, muera. ¿Recuerdan lo que dice Romanos, hermanas? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Y se acuerdan que estaba dentro de esa práctica? La fornicación. Que el adulterio es parte de la fornicación porque es un acto de inmoralidad sexual. Pero no solamente los que la practican, sino los que se complacen con los que las hacen. Si yo, ¿verdad?, por ahí le eché un ojo a un hombre casado y estoy intimando con ese varón a escondidas de su esposa, yo me estoy complaciendo con que él practique conmigo ese acto de adulterio. Así que yo también, supongamos un ejemplo, soy digna de muerte. Así que, hermanas, Jesucristo va más profundamente. Jesucristo, o sea, ¿recuerdan que dijo? Que si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti, ¿verdad? Que si aquel varón mira a una mujer extraña y la codicia y la desea, ya adulteró. ¿Cómo? Me van a decir, pero hermana, no se fue a la cama y tuvo acto sexual con ella. No, porque Cristo nos viene a enseñar una ley más excelente, todo en base al amor. Si ya la codició, ya la deseó, ya tuvo por ahí marginación en su mente, ya adulteró en su corazón. Entonces, hermanas, vamos a hablar de otro aspecto del adulterio. El adulterio no solamente es caer en el acto sexual, hermanas. Cristo nos enseña que el adulterio es todavía más profundo. Es tan triste, hermanas, tan triste, que cuando platicamos y damos consejería matrimonial, casi siempre el esposo termina confesando que cuando está hablando con su esposa, está fantaseando con otra mujer en su mente. Porque conoció a otra mujer que tenía cualidades físicas más sensuales que su propia esposa. Pero ahora también es triste que cuando hablamos con la mujer y la mujer se niega a intimar con el marido y por ahí hay rechazo, es porque también por ahí ya está fantaseando con otro varón. Vamos más profundamente, hermanas, en el mismo acto sexual, y esto lo toman como chiste ya, pero es algo delicado, que el esposo está intimando contigo y por ahí, en lugar de nombrarte a ti, nombra a otra mujer. O por ahí la mujer, en lugar de nombrar a su esposo, nombra a otro varón. Eso, hermanas, está contaminando el acto sexual, porque tu mente no está deleitándose en tu esposo, ni la mente de tu esposo se está deleitando en ti. Ya hay manchilla, ya hay contaminación en la intimidad sexual.
O hermanas, casos que causan más gracia, pero no deberían de causar gracia. Están ahí las hermanas platicando y por ahí prenden la tele y están viendo una película. ¡Ah, su mecha, qué hombre tan guapísimo! Mira nada más sus brazotes. Qué brazo, está bien fuerte. Mira sus pies, no, ya, mira más para allá. Y los maridos por allá, ¿verdad? Y ni saben que ya estamos ahí halagando. Pero viene el marido, mira qué panzota tan desparramada tiene el varón, ¿verdad? Mira nada más esos cabellos, mira nada más el olor de sus pies. O sea, en lugar de poder verle las cualidades al esposo, estamos halagando a un extraño. Y lo mismo pasa, ahí están los esposos viendo la película, su mecha, qué mujerona, ¿verdad? Y cuando le decimos, ¿y cómo me veo con este atuendo? Te digo la verdad, o sea, ya eso ya, hermanas, te van a condenar, ¿verdad? Te digo la verdad, es que no te queda, porque mira la llanta, y mira por acá, y mira por allá. O sea, eso, hermanas, es un acto de adulterio. Y aunque parezca broma, lo hacemos, hermanas, ¿o no? Y si somos más inteligentes y más audaces, a lo mejor no lo decimos verbalmente, pero aquí ya está, a su mecha, qué hombrezote, ¿verdad? Y nuestro esposo aquí cerquita apapachándonos. Y nosotras aquí viendo, ¿verdad? A hombre extraño. O desear, su mecha, es que el hermano es así con su esposa, su mecha, el hermano es así, así. ¿Y de mi esposo qué? Es que mi esposo es el peor de todos. O sea, vean, hermanas, es el corazón. Dios examina el corazón, hermanas. Dios sabe si estamos cometiendo actos de adulterio. Y todavía peor, hermanas. Por ahí a veces los esposos bloquean el celular. ¿Debería de haber bloqueado? Pues no, hermanas. ¿Somos gente extraña? ¿No? ¿Se lo voy a robar? No. Pero también la mujer, ahí le pone su clave, ¿verdad? O aplicaciones ahora ya muy de moda de que abres un WhatsApp, pero tienes otro WhatsApp por ahí y ni se dan cuenta, ¿no? O sea, ¿qué hay que ocultar? Si estás tomando ese parámetro es porque tienes que ocultar. Entonces, esto de estarse mensajeando, hermanas, porque está muy de moda, es que es mi amigo. Y a lo mejor sí, hermanas, a lo mejor sí es su amigo. Y lo conocieron de la secundaria o de la prepa, o lo conocieron en un trabajo, sí. ¿Hay necesidad de que estés platicando con tu amigo? ¿Hay necesidad de que, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Y le preguntes santo y seña de su vida. ¿Hay eso, hermanas, necesidad de eso? No. Porque esto, hermanas, puede llevar a un acto de adulterio. Vean, hermanas, cómo no cuidamos el corazón de nuestros esposos. Ahí va el ejemplo práctico. Puede ser que estamos siendo inocentes y de veras es nuestro amigo. Y ni el amigo me tira la onda, ni yo le tiro la onda. Estamos platicando normal. Pero llegan estos mensajes y mi celular a manos de mi esposo. Y mi esposo se da cuenta que con él no cruzo ni 3 palabras más que bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Te gustó? Sí, no, gracias. Pero con el amigo, vaya, hacemos hasta poemas, hermanas, y telenovelas. Y un cuento de hadas ahí, le ponemos todo y le preguntamos a él y le contestamos, y los emojis y los stickers. ¿Qué causa en el corazón del esposo, hermanas? Me está engañando, porque conmigo no cruza palabra, porque conmigo es muy seria y poca expresiva. O a lo mejor su comportamiento es igual conmigo que como se está comportando con el amigo. Pero esto, hermanas, ya lleva a ideas al esposo. Y es seguro, hermanas, que si el esposo no es de Cristo, va a buscar ¿la qué? ¿Qué va a buscar? La venganza. Ahora me toca a mí. Y por ahí en la del trabajito le hacía ojito pispireto, y pues ahora para que sienta la intensidad y el ardor, y empiezo a platicar, y por ahí lo cachamos. ¿Qué pasa, hermanas? ¿Podemos juzgar al esposo? ¿Podemos decirle no lo hagas? No, porque el esposo va a decir, ¿y a mí qué me dices si tú lo haces? No, pero es que es mi amigo y si quieres te lo traigo y que te diga que nada que ver, pero estás hablando con él. Entonces, esto, hermanas, es acto que nos lleva a un futuro adulterio, porque ni yo estoy en contexto, ni mi esposo está en contexto, y podemos hacer un prejuicio y llevar a una traición. Entonces, hermanas, un principio que se establece cuando se van a casar las parejas es eso. Si el esposo era muy amiguera, tenía muchas amigas, muy amiguero, y si la esposa era muy amiguera y tenía muchos amigos, en el momento en el que ya están apartados y desposados para casarse,
no hay necesidad de muchas amigas y de muchos amigos, porque ahora tu íntimo y tu amigo, ¿quién es? Pues mi esposo y yo. No necesita mi esposo estar contándole sus penas a otra mujer, porque Dios me ha puesto a mí como su ayuda idónea para ayudarle si tiene pesadez, si algo está pasando. Y el esposo conmigo se consuela, ¿se entiende? Y yo también, si estoy preocupada, si me siento desprotegida, no me siento, pues tengo que ver con mi esposo. Decirle, ¿sabes qué? Mira, tengo miedo, me está pasando esto, lo otro, me siento así, me siento así. Pues te llevo al doctor, o vamos a ver esta manera de cuidar, necesitas esto, lo otro. Pero ese es el punto, hermanas. Pero es tan natural ahora hablar de que, es que mi amiga, es que mi amigo. Y el esposo por allá trabajando, esforzándose, y yo ya terminé mi quehacer y me siento a platicar con el amigo. Y lo etiqueto y me da like en mis fotos y me comenta por ahí, ya me mandó un sticker y igual con el esposo hacia la esposa. Entonces, hermanas, esto es más profundo. Vamos a Mateo, capítulo 5. ¿Sí me están entendiendo, hermanas? O sea, hablar de este aspecto es muy profundo, pero estoy dando como un panorama muy general de lo que se llega a practicar y ver, hermanas, incluso dentro del cristianismo. Mateo, capítulo 5, versículo 27 y 28. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Solamente el varón? No, hermanas, es viceversa. Si la mujer ya miró a otro varón y lo codició, ya adulteró en su corazón. Y el marido no lo sabe. Así que, hermanas, la relación conyugal es una relación altamente sagrada, que ni en mis pensamientos ni en mi corazón debe de haber falla o inmoralidad sexual con mi esposo o el esposo con la esposa. ¿Se entiende? Cuiden, hermanas, no necesitan a otros varones como amistades. Su esposo es suficiente y su esposo tiene que entender que no necesita otras amigas. Y es que está de moda, hermanas, tóxica, ¿verdad? Tóxico. ¿Qué es eso? No es que seamos tóxicos, es que sí vamos a ser nocivos si seguimos con esa clase de conductas. Sí vamos a ser tóxicos si no llevamos nuestra relación con los principios que la Escritura enseña. Recuerden esa frase, hermanas, ¿no habéis leído desde el principio? Y eso debemos de pensar. ¿Estamos haciendo lo que desde el principio Dios estableció? Si no lo estamos haciendo, entonces sí estamos siendo tóxicos, sí estamos siendo tóxicas. O sea, vean, hermanas, esas ideologías. O sea, porque ahora te pintan a la mujer indolente. El marido hace lo que quiere, pero para mantenerlo conmigo, debo demostrar dureza y que no me importa, y que todo se lo paso. Igual el varón, para no ser considerados tóxicos. ¿Pero eso es bíblico? No es bíblico. No es bíblico. Cristo no lo enseñó así. Si Cristo lo hubiera enseñado, aquí aunque hubiera dicho, pues si la codicia y si le pasa a otra mujer y si tiene amistades, pues ya tú no le tomes en cuenta, ¿verdad? Hazte el fuerte, resiste, hazte la fuerte y resiste para que no lo separes y no lo choques. También, hermanas, tenemos que tener cuidado cómo tratar estos asuntos. Y eso lo podemos hacer, hermanas, ya más privado, ¿no? Porque obviamente hay casos prácticos de adulterio muy distintos, hermanas, muy distintos. O sea, estamos hablando de diversidad de actos de adulterio. Pero estoy solo poniendo ejemplos muy generales que se llevan a la práctica hoy en día. Hay un principio, hermanas, en Hebreos. Y este va a ser el texto que nos vamos a aprender de memoria. Hebreos, hermanas, habla, fíjense, es interesante, habla del adulterio. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Cuando vemos, hermanas, aspectos sobre la mujer específicamente que la Escritura menciona, Tito nos va a recordar que la mujer debe de ser casta, que la mujer debe de ser respetuosa. Y hermanas, si a ustedes les preocupa entender esos principios, yo les invitaría a que lo estudien profundamente. Obviamente más adelante vamos a tocar esos aspectos, pero ¿qué implica el ser casta? ¿Qué implica el ser respetuosa? Y ahí tiene que ver mucho con tu conducta. Es muy triste, hermanas,
cuando algún hermano se espanta y dice, híjole, ni te le acerques a esa hermanita porque es medio ojo alegre, su conducta es coquetona, vivaracha, a todo mundo saluda ahí, y luego estaban aquí los varones y ahí va, y ay, esto y el otro, y pues así como que se quedan, ¿y ahora qué, no? Y con las mujeres es así seca, se enoja, celosa, envidiosa. Eso, hermanas, cuidar el corazón primariamente de tu esposo y el resto de los varones. O sea, a veces tachan de mojigata, no. Pues es que dice la escritura, a ser respetuosas con tu esposo, a ser casta. Pues yo qué necesidad tengo que andar platicando con los varones. Pues no. Si quiere platicar el varón, pues lo adecuado es que se acerque con su esposa para que no se vea mal, ni haga pensar más mal a mi esposo, ¿verdad? Lo ideal es que la mujer intime con otras mujeres. Lo ideal es que el varón lo haga con otros varones. ¿Se entiende, hermanas? Su conducta. Y no es extremista. Simplemente estamos llevando a cabo principios bíblicos. Ahora, vean Hebreos 13:4. Dice así, honroso. Y esta palabra, hermanas, subráyenla. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Se dan cuenta, hermanas, que aquí está usando las dos palabras, fornicarios y adúlteros? ¿Ok? Este es el primer texto donde se maneja la diferencia, hermanas. Porque recordemos, el adulterio es parte de la fornicación, pero la fornicación engloba muchos actos inmorales. Entonces, en otras palabras, dice aquí la escritura, honroso. El matrimonio debe de ser honroso. Y ese acto de intimidad sexual también debe de ser honroso. Y dice, y el lecho, ¿qué es el lecho, hermanas? La cama. La cama. Está tomando como símbolo ese espacio íntimo donde tú llevas a cabo ese acto sexual. Y debe de ser sin contaminación. Pero por ahí decía una despistada, no es que yo no lo hago en mi casa ni en mi cama. Yo por allá busco otra cama y otra casa. Pues es lo mismo. No está diciendo aquí la escritura, no contamines tu cama, literalmente. Simple y sencillamente ese acto íntimo de sexualidad no lo debes de contaminar. ¿Se entiende, hermanas? ¿Por qué? Porque a los fornicarios, a todos aquellos que entran en esas desviaciones, inmoralidades sexuales, y aparte los que son infieles a sus propios cónyuges, los juzgará Dios. Hay un juicio especial, hermanas, hay un juicio especial, y ese juicio se ve muy claramente. ¿Cómo quedan las mujeres y los varones adúlteros con ese ciclo de vida? Un reguero de hijos, ningún interesado en su padre ni en su madre, solos, enfermos, en miseria absoluta. Y si es más todavía su extravío, en una enfermedad de término. Eso es seguro. O muertes, o siendo muertos, jóvenes, por asesinato, o porque el Señor dijo, me cansé de ti, de tu resistencia. Entonces, esto es, hermanas, esto es el juicio se maneja aquí, y a lo mejor aparentemente la persona murió, pero si murió sin Cristo, pues ahora imagínense, hermanas, cómo será su juicio. ¿Cómo será su juicio? Un juicio severo, un juicio en el infierno. Entonces, hermanas, la intimidad, estos aspectos sexuales son muy, muy sagrados. ¿Sí, hermana? Uh-huh. Sí, hermana. Sí, no se preocupe. Entonces, sí, hermana. ¿Qué, hermana? Ya. Ok, entonces, hermanas, esto es el aspecto. Dentro de 8 días vamos a ver otros aspectos, hermanas, y cómo el Señor lo aplica y qué es el juicio, cuál es ese juicio que Dios da sobre aquellos que están practicando actos inmorales. Pero me gustaría, hermanas, cerrar con lo siguiente. Y esto es muy, muy, muy breve. Me gustaría cerrar con lo siguiente. No quiero que se vayan espantadas y tampoco quiero que se vayan sin esperanza. Yo no sé sus vidas, hermanas, y como lo decía antes de la transmisión, mi fin no es juzgar ni aludir a nadie. Pero mis queridas hermanas y amigas, si ustedes están pasando por esta situación, el Señor Jesucristo
desea actuar con ustedes de diferente manera. En Juan capítulo 8 le llevan a una mujer sorprendida en ese acto. Y sí quisiera decirles, mis hermanas, que no abusen de esa misericordia del Señor. Si ustedes están entendiendo en esta tarde la gravedad de cometer actos de fornicación y primariamente de adulterio, es momento de dejar de hacer lo malo, hermanas. Así lo dice la Escritura. Deja de hacer lo malo ya, puntualmente. Pero también la Escritura nos dice, aprende a hacer el bien. Y un tercer aspecto, ponte a cuentas con Dios. Juan capítulo 8 dice así, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno al otro comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie más sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Acudan a Cristo, mis queridas hermanas. Acudan a Cristo, pídanle perdón a Cristo si es que están pasando y están batallando con este pecado del adulterio o en su caso de fornicación, porque Cristo no condena. Cristo perdona, pero Cristo demanda algo más, hermanas. No condenó a la mujer, no la mató, pero le dijo, no peques más. Te perdono, pero no tengas libertinaje, simplemente no peques más. Amén, hermanas. ¿Alguna duda, hermanas, con respecto al tema? ¿No? Sí. Hermana, en un punto de que mencionaba de perdonar a los que han cometido adulterio, ahí yo sé que no tiene nada que ver, pero ¿qué pasa también cuando hay violencia, digamos, golpes? Tenemos que entender dos principios, hermanas, importantes. Si hay golpes en casa, se deben de considerar ciertas cosas, ciertos aspectos. Uno, o bien que el esposo, si es el que golpea, está enfermito o tiene falta de alguna capacidad cerebral que lo lleve a actuar locamente a golpes. Si ese es el caso, que tiene por ahí alguna facultad cerebral, ¿verdad?, que no esté sano su cerebro, bueno, entonces sí podríamos decir, tienes que salir de casa porque él tiene esta afectación cerebral que constantemente lo va a hacer reaccionar con violencia y con golpes, ¿verdad? Aunque fueron responsables las mujeres que se casaron con hombres así, ¿no? A sabiendas de. Dos, o bien porque está controlado por una sustancia, ¿verdad? Sea el alcohol, sea la droga, y por eso pegó, porque está controlado, está dominado, no está en su juicio, ¿no? Y entonces, de ser así, pues sí, entonces sal de casa en el momento en el que encuentres a tu esposo en ese estado, pero no es para que ya te divorcies, sino para que busques ayuda por medio de una consejería bíblica para la restauración espiritual del esposo, ¿verdad? Y tres, hermanas, que esto casi nunca se menciona, pero se debe de mencionar. Decían las abuelitas de antes, para que haya un pleito, una discusión, se necesitan dos. No es que a mi esposo se le botó la canica y entonces ya me dijo, no, hermanas, es que a veces el esposo viene con sus problemas o con sus luchas o dominado por sustancias, ¿verdad? Y mi actitud hacia él es de provocación. O sea, cuando ya se analiza la situación, hermanas, ya están pasivos y tranquilos los dos. Con tristeza el esposo dice, yo llegué, sí, yo estoy haciendo mal, sí, me cachó en el adulterio, sí, pero yo venía en santa paz y se puso intensa.
y me hizo tiradero de cosas y me corrió, y no solo eso, me cacheteó. Yo me enojé y le pegué. Ahora, hermanas, la fuerza del golpe de una mujer, de un hombre, pues obviamente casi te mata el golpe de un hombre. Y un hombre en color, o sea, estando en cólera, hermanas, estando en ira, pega hasta que ya su puño se cansó y su cuerpo le dijo basta. Entonces ese es el aspecto. Primero, hermana, sería entender en cuál de esos tres aspectos está la situación. Si hay una facultad cerebral ahí, ¿verdad?, que ya sí nació y está afectado, pues sí sal de casa, porque él va a actuar así toda su vida, porque está afectado cerebralmente, ¿no? Pero si está dominado por sustancia y la mujer sabe, no lo provoques. Si llega a casa, no chistes nada. Enciérrate con tus niños, si es que tienes niños, o enciérrate tú y déjalo, que si ya tiró la casa de cabeza, ahí hay mañana que se le baje, va a ver todo el desastre. Y no reclames, levanta y acude a consejería bíblica para que él entienda que su necesidad causal es el corazón, el espíritu, hermanas. Está sin Dios, y un hombre sin Dios y controlado por una sustancia va a estar así de por vida en ese vicio. ¿Se entiende? O sea, no somos víctimas. La víctima del pecado es él, y Dios lo va a juzgar a él con severidad si hace sus desastres y pega. ¿Se entiende, hermana? Pero la tercera, ¿cómo está mi actitud? Si mi actitud es retórica, si mi actitud es tú por tú y yo di el primer golpe, aunque fue aquí o aunque fue acá, pues enciende en ira, hermanas. ¿A quién le gusta que le peguen? O sea, lo mismo, si el hombre da el primer golpe, pues la mujer también se enciende en ira y no se deja, reacciona. Nadie le gusta que le pegue. Entonces, a veces, hermanas, casi siempre, la situación está en la clasificación C. La esposa provoca. Y es que, hermanas, somos bien astutas. O sea, a lo mejor no vayamos primero o no tiramos el primer golpe, pero nuestras acciones, nuestra expresión y verbalmente, hermanas, tenemos esa audacia para desmoronar al varón. O sea, somos buenísimas en la práctica verbal para humillarlo. O sea, no necesitamos estar con otro varón. Nuestra boca puede quemarlo, hermanas, y humillarlo grandemente. Y el hombre eso no lo soporta. O sea, eso no lo soporta. Entonces, tenemos, hermanas, que hacer, como dice la Escritura. Pedro dice, en caso a esta situación, si es el caso C, hermanas, no por palabra, no le enseñes, no le instruyes, sino por conducta. ¿Cómo debe ser mi conducta hacia mi esposo que está dominado por una sustancia y golpea, o que es agresivo? Dice que casta y respetuosa, con un espíritu, con un dominio apacible, que no lo provoque a pleito, que no me ponga el tú por tú y me pegue, que no dé yo el primer golpe y ya me sonó 5 y me casi me mató. ¿Se entiende, hermanas? Y si es así, si mi actitud es apacible, si soy una mujer que no dice nada y le da el platito, ten corazoncito en la mesa y no se lo avienta ni le tira sus cosas y pega, entonces es porque está dominado por sustancia, hermana. Y entonces ahí sí, resiste, y cuando esté en su santo juicio, vamos a buscar ayuda. Hermano, venga a la casa. Hermano, que está usted a lo mejor salió de esa situación, háblele porque necesita a Cristo. Esa es la realidad, hermanas. O sea, suena antinatural lo que estoy diciendo, hermanas, pero la Escritura lo enseña. O sea, basta de ser víctimas. No somos víctimas. A veces, hermanas, sí. Y más si el esposo es casos puntuales donde es una violencia familiar que ya lleva muchos años. Uh-huh. Lo menciono, no creo que lo vean. Mi hermana salió de una relación así. Uh-huh. Y se separaron. Nunca se casaron, pero pues fue su primer marido. Uh-huh. Y tuvo que irse lejos porque ya no podía vivir ahí. Sí, hermana. O sea, ya así de plano, la situación, hermanas, así de que ya estaba casi por perder su vida. Lo ideal, hermanas, sí es salir de casa, ¿verdad? Y lo ideal es eso, como dice Cristo, no volverse a casar, quedarse sola y desear en el Señor que si las dos partes fue así, hermana, los dos lleguen a Cristo y realmente haya un perdón interno, hermana. Porque a veces las mujeres nos quedamos con ese rencor y Cristo nos dice que si tenemos rencor con nuestro propio hermano, somos igual que un asesino. O sea, si no perdonamos, estamos actuando como un asesino, ¿no? Entonces esa es la situación. Realmente, hermanas, es hablar de temas tristes y dolorosos, pero esa es la consecuencia del pecado. Esa es la responsabilidad del hombre y la mujer que se casan sin considerar a Dios.
O sea, eso es una burla a Dios, y la Escritura dice que el que se une en yugo desigual, si en este caso es incredulidad, o los dos son incrédulos y se casan sin considerar a Dios, es una alta traición, y tarde o temprano va a haber consecuencia. Lo bueno es que si llegamos a Cristo, el Señor dice que ahora en Cristo son nuevas criaturas y las cosas viejas pasan, y es esforzarse a empezar a hacer lo correcto, hermana. Y si está el matrimonio y la esposa es creyente y el esposo es incrédulo, pues seguir esos principios que el Señor establece para que nuestro esposo pueda llegar a la salvación. Eso es, hermanas. No sé si hay otra duda, hermanas. ¿Ya? Sí, hermanas. Vamos a orar. Si quieren, perdón, oramos y ahorita, ya para terminar, ¿sale? Solo doy una oración. Te damos gracias, Señor, por este día, que tú nos guardes y nos cuides, que todo, Señor, lo que hayamos aprendido podamos llevar a la práctica en Cristo Jesús.